bonito de enseñanza que ustedes tienen en las aulas. Entonces, bueno, nada, creo que le voy a dar la palabra de una vez a Viviana. Nuevamente Viviana nos acompaña y nos va a compartir todo lo que ella sabe y todo lo que su experiencia le ha permitido aprender. Entonces, Vivi, buenas tardes. Y pues nada, arranquemos, le demos a esta tercera sesión un arranque y listos todos con su cuaderno, su lápiz, a tomar apuntes, a hacer preguntas. Vamos a estar recolectando la asistencia, las preguntas a través del chat y las vamos a ir resolviendo a lo largo de la jornada. Gracias y nuevamente bienvenidos. Hola, profes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Me encanta volver a verlos, tenerlos en este espacio nuevamente. Muy contenta por todo lo que nos cuenta la profe Azul. Ustedes han estado súper juiciosos, escribiendo, haciendo consultas. Hay profes que ya han enviado videos con evidencia de las estrategias que nosotros hemos aquí presentado para ustedes y que ya están incluyendo dentro de las planeaciones de aula. Entonces es gratificante y pues eso motiva para que nosotros vengamos acá con las pilas puestas. Entonces vamos a arrancar con la agenda del día. Entonces, inicialmente vamos a hacer una retroalimentación del segundo encuentro. Recuerden que las personas que no han podido asistir ni al primero o al segundo encuentro, a través del chat de la profe Azul pueden solicitar las grabaciones. Vamos a retomar las habilidades fundantes de la lectura con algo que solicitaron muchísimo a través del chat y son estrategias para trabajar la fluidez. Entonces les traemos unas muy buenas. Vamos a iniciar con las habilidades de nivel inferior de la escritura y finalizamos con el Kida Sud de los aprendizajes, el nuevo reto, el reto de la semana. Ahora vamos con la retroalimentación del segundo encuentro, es decir, el encuentro de la semana pasada, donde trabajamos las habilidades fundantes de la lectura. Recordemos que trabajamos habilidades y conceptualización de la conciencia fonológica, del principio alfabético, de la fluidez y alcanzamos a trabajar con la primera invitada el vocabulario, es decir, que nos queda pendiente la comprensión. Ahora, les presento, estas son nuestras invitadas especiales del día de hoy. Vamos a tener a Karen Jiménez, que es coordinadora de proyectos educativos de la Fundación Luker, y vamos a tener a Fernanda Guerrero, asesora educativa de la Fundación Carvajal. Vamos a retomar rápidamente con la conciencia fonológica. Recuerden que fueron actividades que les presentamos a ustedes que son innegociables para el fortalecimiento de la conciencia fonológica. Entonces hablamos de, uno, la identificación del sonido de las palabras en posición inicial, intermedia o final, conteo de sonidos de una palabra, rimas, manipulación de sílabas. Si la palabra sopa le agregamos el sonido s, ¿qué palabra queda? Sopas. También trabajamos conteo de sílabas. ¿Cuántas palabras tiene la palabra sonido? Sonido, que ahí fue donde todos dijimos, ahí hay un error porque no son 4 sílabas, sino 3 sílabas. ¿Listo? También trabajamos el principio alfabético, donde encontramos unas tareas que fueron o son innegociables. Entonces, aprender a diferenciar números de letras, conocer los sonidos de las letras, es decir, de los grafemas, asociar los fonemas con los grafemas, conocer el nombre, forma, sonido y reglas de uso del fonema. Cuando digamos, esta letra es M y suena hay que hacerlo así y evitar decir, esta es la M de mono o de mamá. Bueno, no se les olvide que siempre arrancamos de los sonidos. Explicar el uso de las mayúsculas, de las minúsculas, enfatizar en las mayúsculas cuando los niños arrancan con la escritura de su nombre, sopas de letras, ejercicios de asociación, grafema, fonema. Luego terminamos, aquí esta parte donde vamos a profundizar un poco y es en la fluidez. Trabajamos la fluidez, que es esa habilidad que tienen o que tenemos
de leer un texto con precisión, con una velocidad adecuada y con una entonación precisa. Entonces, los niños deben leer sin omisiones, sin sustituciones, leer a un ritmo adecuado, ni muy lento, ni muy lento, ni muy rápido, cambiar los tonos de voz según los personajes, las situaciones o la tipología textual, porque no es lo mismo leer un poema que leer un cuento. Aquí también nos dicen que se acentúan las palabras para que el niño entienda su significado y leer atendiendo a los signos de puntuación. Cuando un niño lee con automaticidad, sencillamente reconoce las palabras, reconoce todas las palabras, lee con precisión, con exactitud y sin esfuerzo, es decir, con rapidez. Aquí están las tareas que decíamos que eran tareas innegociables, entonces cuando un niño lee no debe cometer errores, debe leer de manera precisa. Debemos motivar la práctica de la lectura diaria, leerles en voz alta, realizar correcciones inmediatas, permitir la lectura repetida de textos. Entonces, ¿qué se sugiere? Que si hoy vamos ya ahorita les voy a dar una estrategia del lectómetro, si hoy vamos a trabajar con lectómetro, permitirle al niño que haga una lectura previa, que él pueda practicarla para que cuando usted pueda trabajar con él el lectómetro, ¿se acuerda? No, eso lo vimos la semana pasada, cuando les mostraba que el niño leía en voz alta y al final se daba cuenta cuántas palabras había leído por minuto. Hay que permitirle al niño que haga una lectura previa. No se nos ocurra, hoy voy a llegar con esta lectura que tiene palabras complicadas. Recuerden el vocabulario que hablamos la semana pasada, palabras que no son de uso cotidiano para ellos, se les dificulta más, pues el niño no va a leer de manera fluida si es la primera vez que lo hace. Usar el lectómetro, utilizar textos con oraciones simples y cortas. Esto era algo que les queríamos presentar. Resulta que nosotros siempre tenemos la pregunta y es ¿cuántas palabras por minuto? Recuerden que cogemos el cronómetro, lo ajustamos en 1 minuto para que el niño haga su lectura, repito, en 1 minuto. ¿Cuántas palabras debe leer mi niño? Entonces, un niño en grado primero que tiene 7 años, mínimo debe leer 40 palabras por minuto, es decir, cuando termina el minuto, él debe haber leído 40 palabras mínimo, de calidad 60. Un niño de grado segundo, con 8 años de edad aproximadamente, entonces mínimo 60 y de calidad 80. Y un niño de grado tercero, mínimo 70 y de calidad 60. Tengamos muy claro este estándar de fluidez para que logremos motivar a los niños. Cuando lleguemos al aula, chicos, nuestra meta es este año leernos por minuto 60 palabras. Entonces, vamos a medirnos a ver cuántas estamos leyendo en este momento. Hacemos el ejercicio y la idea es que semanalmente el mismo niño vea su progreso, vea su avance. ¿De acuerdo? Ahora, vamos con nuestro primer reto, profes. Esto lo pidieron muchísimo en el chat, me decía, estrategias, me decía la profe Azul, están solicitando estrategias para trabajar la fluidez. Esta es una estrategia que ustedes pueden solicitar estos videos, entonces quiero que se preparen. Voy a dejar de compartir acá un momentico para que ustedes entiendan de qué se trata ese reto. Entonces, el reto se trata de lo siguiente. Yo les voy a proyectar un video. En ese video van a empezar a salir una serie de palabras. La idea es que todos y cada uno de ustedes lean las palabras, ¿sí? Vamos a ver qué nivel de complejidad tiene, pero más allá de hacer el ejercicio, quiero que miremos esas palabras en qué nivel están. Nosotros en la primera transferencia hablamos de una progresión de fonemas, teniendo en cuenta las evidencias científicas, ¿cierto? Que nos dicen que primero debemos presentarle a los niños o los niños deben aprender esos fonemas que se pueden alargar, esos fonemas que son recurrentes, arrancando desde las vocales, después sigue la M, nos dimos cuenta que la P era como el número 11, entonces quiero que también identifiquemos
esas palabras, ¿en qué nivel están? Esas son de las primeras palabras que los niños pueden construir o pueden leer, o si son de las intermedias, o si ya serían de las finales, según los fonemas que se presenten allí. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar el video. ¿Listo? Espero que les guste esta estrategia. No se escucha, Vivi. No se escucha bien. Solo lo escuchas. Bueno, al parecer no se escucha, tiene un sonido de fondo. Quiero que me expliquen esas palabras que ustedes vieron, ¿sí? Quiero que me cuenten a través del chat si fue fácil leerlas o fue confuso y qué fonemas encontramos allí en la gran mayoría de palabras. Entonces, rápidamente a través del chat, mientras que voy a listar mi video número 2. Listo, muy bien. ¿Qué fonemas estábamos viendo? Recordemos alguno. Fue fácil, fue sencillo. Listo, muy bien. La mayoría con la S, perfecto. ¿Encontrábamos la M? ¿No encontramos la M? Me voy a ir con el siguiente video para que miremos la diferencia que hay. Bueno, profes, ¿cómo nos fue con el segundo? Todos me imagino que están leyendo las palabras. Entonces, yo sé que les encanta. A mí me fascina esta estrategia. Entonces, quiero que me cuenten el nivel de complejidad. ¿Aumentó o disminuyó? Los estoy leyendo a todos. Me están diciendo excelente, bien. ¿Qué fonemas encontramos? A partir de la progresión es más avanzada. Cuéntenme. ¿Aumentó? Sí, señor. ¿Qué fonemas alcanzaron a ver? Los estoy leyendo. Muy bien, profes, excelente. Yo vi por allá la J, yo vi la G, que ese sonido es muy parecido. Entonces, profes, me voy con mi tercer video. Vamos todos preparados a participar.
Bueno, este era el tercer video. Entonces, teníamos el primer video, el primer ejercicio, donde me mostraba M, donde me mostraba N, S. Entonces, el último video, el video número 3, ¿ustedes creen que estaría en el último nivel? ¿Sería el nivel intermedio o sería el nivel final? Quiero que nos pongamos de acuerdo en eso. El último video estaría ¿en qué nivel? Los leo, profes. Intermedio, excelente, muy bien. Entonces, el video número 1 sería para arrancar con la primera parte de la progresión. El video número 3 sería el segundo que presentamos cuando los niños ya ven los fonemas que siguen. Y el último, ¿cierto? Es decir, el número 2, arrancaríamos con, ese sería el último video que, por ejemplo, yo podría poner en octubre o en noviembre. Yo quiero que a través de los stickers, de los emoticones, me cuenten cómo les pareció esa estrategia mientras les compartimos las otras estrategias. Súper, excelente. No se les olvide que esta estrategia, estos videos los pueden pedir a través del chat de la profe Azul y ella con muchísimo gusto se los va a compartir. Entonces vamos a continuar con otras 2 estrategias para trabajar la fluidez. Listo, profes. Aquí tenemos entonces el tan mencionado lectómetro. Entonces el lectómetro ustedes lo pueden diseñar como ustedes quieren. Hay profes. Aquí me están escribiendo que quedamos en compartir creo que las estrategias. Todas las personas que han escrito al chat han recibido respuesta al chat de la profe Azul. Al final de estas transferencias, se les van a compartir las presentaciones que están solicitando. Al final de las transferencias, cuando terminemos ese ciclo, ¿listo? Entonces, les hablaba del lectómetro. Aquí se ubican 4 niveles. Si el niño está en nivel mínimo o en nivel insuficiente, si el niño está en un nivel intermedio, si el niño está en un nivel avanzado, entonces lo pueden hacer a través de semáforos. La idea es que el niño con un ganchito tenga su nombre. Cuando termine de leer, la profe le dice, muy bien, estás en un nivel avanzado, él ponga su nombre en la tirita o en la imagen que está representando el nivel en el que él se encuentra. Si hay un niño que está en el nivel mínimo, profe, ¿qué tengo que hacer? La profe, hay que practicar la motivación. En la siguiente toma de lectura, el niño así mejore, aumente 2 palabras, créanme que se va a motivar un montón. Entonces, aparte de eso, acá hay un cuadro muy especial donde se debe tomar el registro de las palabras que leyó en la semana 1, en la semana 2, en la semana 3, en la semana 4. Sugiero que los niños lleven este registro en su cuaderno y ustedes lo lleven en su planilla de notas para que todos estemos súper claros y los padres de familia también apoyen. Recuerden que la semana pasada tuvimos un video donde un youtuber, un niño, le explicaba a otros niños y a padres de familia cómo se podía hacer desde la casa para trabajar la fluidez. Ese video lo pueden compartir, es libre, lo pueden compartir a través de los WhatsApp de los padres de familia para que puedan entrenar en casa. Y tenemos la otra que es tu sorbo de lectura. Lo podemos hacer en la pared de un salón, en la pared de nuestro salón. Cada niño puede llevar un vasito o puede llevar el rollito de papel higiénico, el cartoncito, lo pintan, lo decoran. Y la tarea de nosotros, si son 40 niños, es conseguir 40 lecturas, profes. Tengan cuidado. Si máximo puede el nivel del estándar, el que exigimos de calidad es de 70 palabras, no le lleve lecturas tan extensas porque no tendría sentido. Entonces, se llevan 40 lecturas, se mete cada una dentro de los vasitos o dentro de los rollitos. Yo sugiero que lo metan
para que lo protejan y lo puedan reutilizar muchas veces, porque sirve para 40 usos, porque son 40 niños, que lo pongan en un acetato para que no se dañen las hojas, no se deterioren, y de hecho lo pueden compartir. Si yo estoy en el otro salón, en el otro primero está el profe Pedro Méndez, entonces yo, profe Pedro, intercambiemos porque ya pasaron los 40 días y voy a tener otras 40 lecturas. Entonces, la idea es que trabajen el lectómetro con estas lecturas o lo hagan como una rutina diaria. Esta es la segunda estrategia que tenemos para trabajar. Y vamos a recordar que también trabajamos la semana pasada vocabulario y hoy vamos a ver la última habilidad que nos faltaba, la lectura, comprensión. Lo importante que es la comprensión, que es el fin último de la lectura. Recordarles que un niño que no comprende, profe Viviana, es que él me lee muy bien, él me lee súper bien, pero no está comprendiendo, entonces es porque todo el esfuerzo cognitivo del niño está enfocado en leer muy bien, pero hace falta la parte de comprensión. Si hay un niño que todavía no le lee bien, entonces debe ser que en conciencia fonológica desconoce algunos sonidos o no tiene clara la relación grafema-fonema. Casi siempre o la gran mayoría de veces el problema radica en la relación grafema-fonema. Entonces, un niño que no lee bien no va a llegar a la comprensión, y si llega a la comprensión va a responder preguntas netamente literales. ¿De qué color era la caperucita de Caperucita Roja? ¿Quién no sabe esa respuesta? ¿Listo? Entonces, en este momento le voy a dar la bienvenida a nuestra primera invitada, a Karen, para que la recibamos. Karen, bienvenida. Karen nos va a hablar sobre la comprensión. Hola, muchas gracias por la invitación. Así es, mi nombre es Karen Jiménez y hago parte de la Fundación Luker. Bueno, entonces, para hablarles sobre la comprensión, pues acá como lo vemos en pantalla, pues hay diferentes definiciones, ¿cierto? Nos están diciendo que es un proceso complejo, que es un proceso de extraer y de construir significados. También eso implica conocer y saber utilizar de manera autónoma un montón de estrategias cognitivas y metacognitivas que permiten procesar los textos de manera diversa en función, pues, de los objetivos para poder orientar al lector. Es muy importante comprender el idioma en el que el texto está escrito, y esto es súper importante tenerlo en cuenta porque muchos de nosotros a veces trabajamos con poblaciones que hacen parte de otras culturas y digamos que están comenzando también a conocer su código escrito, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes de pronto han trabajado con comunidades indígenas que apenas se están desarrollando? Entonces allí hay que comprender ese idioma, ese código, esos fonemas, esos sonidos, porque para poder comprender, pues se necesita, primero, comprender que es un proceso interactivo y conocer las palabras y los significados de manera oral. Ahora escuchaba un poco sobre el vocabulario, las palabras, todas esas estrategias que se realizan desde los precursores van a aportarle muchísimo, pues, a la comprensión. Hay algo muy importante que es la decodificación. Como ustedes ya saben, la decodificación consiste, digamos, básicamente en poder asignarle un sonido a las letras que vemos escritas y asignarle un código a las palabras que escuchamos para la escritura, que sería la codificación. Entonces, digamos que para la comprensión hay que entender estos dos procesos. Primero, que para poder comprender debemos desarrollar unas habilidades de automaticidad lectora, de fluidez, pero que no podemos pretender llegar a este punto sin tener un buen proceso de la decodificación. Entonces, allí donde están, ustedes analicen si sus estudiantes en qué punto se encuentran, en la decodificación, o realmente tenemos ya un avance de la fluidez para fortalecer esa comprensión de lectura. Esto, ¿por qué es importante? Porque, como ustedes saben, tenemos dos rutas de procesamiento de la lectura, la ruta fonológica y la ruta léxica. Cuando hay personas, hay estudiantes, niños y niñas que leen palabras a golpe de vista, ven palabras de manera automática,
¿cierto? Pueden realizar procesos de comprensión mucho más avanzados que aquellos niños que cuando no conocen suficientes palabras, suficiente vocabulario, necesitan decodificar, necesitan activar su procesamiento fonológico para poder acceder a las palabras. Entonces es allí donde decimos, necesitamos hacer esas conexiones entre lo que los estudiantes ya saben y lo que leen. Los estudiantes de manera oral saben muchas palabras, ¿cierto? Muchas, pero cuando esas palabras están representadas con el código escrito, no es fácil acceder a ellas si no hay buenos procesos de decodificación. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos dos aspectos, que para la comprensión tenemos que pasar por un proceso y que una de esas habilidades es la decodificación, que es muy importante para que haya una comprensión. Cuando el proceso de la decodificación ya se da, podemos trabajar la automaticidad de la lectura, la fluidez, para poder acceder pues, a esta comprensión. También es muy importante tener en cuenta todo lo que los estudiantes ya saben, porque esto va a permitir que puedan imaginar lo que están leyendo, que puedan crear imágenes en su cerebro, que puedan conectar como sus ideas previas, sus presaberes, su experiencia, y lo conecten con este tema que pueden estar leyendo. También asociar esa nueva información pues con los conocimientos que ya saben. Por eso es que la comprensión, si bien es donde todos queremos llegar, ¿cierto? Es la meta, requiere de un desarrollo de habilidades anteriores que van a permitir que esto suceda. Y en el desarrollo de esas habilidades anteriores, como lo son la conciencia fonológica, el principio alfabético, la adquisición del vocabulario, la automaticidad, la decodificación, allí los estudiantes van poniendo en escena todos esos presaberes, esos conocimientos, y cada vez se van haciendo mucho más amplios para que cuando lleguen a la palabra y puedan descifrarla, puedan conectar todo lo que hemos hecho en el aula, actividades orales, las predicciones, las hipótesis, las inferencias, y puedan acceder de manera autónoma a la construcción de significado de palabras cuando ya logran pues leer con cierta fluidez. Por acá están levantando la mano. ¿Hay como una pregunta? Karen, los profes preguntan a través del chat, no te preocupes. Ahí Okay. ellos te van. Nosotras estamos revisando preguntas y te vamos contando, bueno. Listo. Entonces, pasamos porfa la diapositiva. Listo. Bueno, entonces, para hablar sobre la comprensión, ¿cierto? Pues existen ciertos niveles, donde el nivel literal es como el nivel más básico y el nivel crítico es el nivel un poco más complejo y más desafiante para los estudiantes. Estos niveles pues representan un grado de profundidad y complejidad en el procesamiento de la información. Entonces, en el nivel literal vamos a encontrar que es un nivel de comprensión donde se enfoca muchísimo en entender la información tal y como está presentada literalmente, textualmente, sin profundizar mucho en significados, más allá pues de lo explícito. Se identifican y se recuerdan hechos, detalles, eventos evidentes del texto, y por eso pues tenemos como este tipo de preguntas: ¿qué, cómo, dónde, cuándo, quién, quiénes, cómo es, cómo se llama? Que son preguntas que nos ubican en ese nivel literal. Entonces les doy un ejemplo. En un texto que menciona que Juan tiene 25 años, en el nivel literal se comprende que Juan tiene 25 años de edad. No hacemos inferencias o interpretaciones adicionales a esto. En el nivel inferencial, entonces, encontramos este tipo de preguntas orientadoras que nos ayudan a explorar esta comprensión. ¿Qué significa? ¿Qué otro título le pondrías a la historia? ¿A qué se refiere cuándo? ¿Cuál es el motivo de? ¿Qué relación habrá entre una cosa y la otra? ¿Cuál es el tema de la lectura? Entonces, en este nivel de comprensión, pues se va un poco más allá de la información literal y se infieren y se deducen significados implícitos en el texto. Entonces se utilizan como unas pistas contextuales y un razonamiento lógico para poder comprender las implicaciones y las conclusiones que extraer del texto.
Entonces, pensemos en un texto que describe cómo un personaje lleva un paraguas y un abrigo. Se puede inferir entonces que está lloviendo en la historia, en el texto, aunque no se mencione explícitamente. A eso nos referimos con la comprensión inferencial. Tomar las pistas, deducir y poder establecer esas deducciones que no están explícitamente en el texto, pero que podemos acceder a ellas y ampliar nuestra comprensión o los significados de la lectura que estamos haciendo. Y en el nivel crítico, pues también es un nivel como en el que se analiza y se evalúa la información de manera crítica. ¿Por qué? Porque se cuestiona un poco la validez de los argumentos y se examina la lógica y los fundamentos de las afirmaciones que se presentan como en estos textos o en estas historias, porque pueden ser diferentes tipologías textuales. Entonces se desarrolla también una postura personal fundamentada en la evidencia que podemos encontrar en el texto. Por eso es que estas preguntas orientadoras nos ayudan a orientar un poco esa comprensión crítica. ¿Crees que es? ¿Qué opinas de? ¿Cómo crees que? O sea, cuando decimos cómo crees que, activamos, ¿cierto? Como un nivel de pensamiento en el que los estudiantes deben movilizarse. ¿Cómo podrías calificar, valorar, qué hubieras hecho en lugar de, cómo te parece, sí, cómo debería ser, qué crees, qué te parece, cómo calificarías? Digamos que ahí, como este tipo de preguntas, como las ven, nos ayudan a que los estudiantes tengan una postura frente a lo que se está trabajando en el texto. ¿Cómo podríamos de pronto ayudar a que los estudiantes fortalezcan su comprensión? Entonces tenemos ejercicios de lectura guiada, ¿cierto? La lectura guiada consiste en realizar lecturas en grupo donde los estudiantes puedan leer en voz alta y luego discutir y compartir su comprensión del texto y luego proporcionarles esas preguntas de comprensión. También para orientar la discusión, podemos proponer dibujos comprensivos. Después de leer un texto, le podemos pedir a los estudiantes que dibujen el inicio, dibujen el nudo y el desenlace de una historia. Y esto les puede ayudar a identificar las ideas principales y a practicar la síntesis de la información. Las preguntas de comprensión siempre son valiosas para explorar la comprensión, porque requieren respuestas más allá de lo explícito. Entonces es importante generar ambientes para que los estudiantes puedan responder preguntas de manera oral o de manera escrita o a través de un dibujo, en grupo, individualmente, en parejas, y así fomentamos el análisis y la inferencia. Otra estrategia de comprensión muy valiosa es analizar los personajes. Entonces, en textos narrativos, pedirle a los estudiantes que analicen personajes, sus motivaciones, sus características, cómo fueron transformándose a lo largo de una historia, y esto nos ayuda a promover una comprensión pues más profunda en los estudiantes. Otra de las estrategias también es un organizador gráfico. Los organizadores gráficos utilizan diagramas para organizar y visualizar como la información más importante de un texto, y esto ayuda a los estudiantes a hacer conexiones y ver la estructura. También hay lecturas comparativas en las que se les proporciona a los estudiantes textos relacionados y pide que los compartan y los contrasten, identificando similitudes y diferencias. Debates, los debates son maravillosos porque organizar esos debates ayuda a los estudiantes a la capacidad de argumentación, a la defensa de ideas y la consideración de diferentes perspectivas. Interpretar imágenes también es muy importante. Las relaciones causa y efecto y las predicciones son estrategias que nos van a ayudar muchísimo a fomentar como esa comprensión en esos niveles que les estoy contando. Entonces, como ven, la comprensión pues es un proceso muy bello, es un proceso en el que todos quisiéramos llegar rápidamente, pero para poder llegar a este punto, tenemos primero que desarrollar y como preparar, ¿cierto?, como el cerebro lector para poder llegar a estas habilidades de pensamiento, porque no es solamente contestar preguntas, sino poder hacer un montón de conexiones. Entonces, se sugiere que para fortalecer la comprensión seleccionemos lecturas bien interesantes,
propiciemos en el aula un ambiente lector a través de diferentes tipologías y siluetas textuales, verificar con los estudiantes o comprobar con ellos el vocabulario del texto leído, y si no lo conocemos, poder descifrarlo entre todos, haciendo ¿qué? Inferencias, deducciones del contexto que nos da el texto para poder acceder al significado de las palabras. Compartir el significado de las palabras nuevas o desconocidas de una manera muy sencilla, muy simple. Yo personalmente no recomiendo mucho trabajar en esta etapa inicial con los diccionarios, sino con significados sencillos que puedan ser extraídos de las propias lecturas, propiciar esas discusiones, esos debates a partir de las preguntas movilizadoras y de diferentes niveles para que los estudiantes cada vez tengan una postura un poco más participativa en la argumentación, la comunicación, y que puedan hacer sus predicciones, sus hipótesis, y en esas discusiones promover esas estrategias como causa y efecto, deducciones, el establecimiento de hipótesis, las predicciones, que ayudan muchísimo. El estudiante también es muy importante que identifique qué no sabía del tema y que pueda como articular eso que ya sabía en el momento de las predicciones sobre algún texto y lo nuevo que le presenta, y que pueda verbalizar, ¿cierto?, su experiencia con el tema, su experiencia con la lectura, y que pueda llegar a ese tipo de conclusiones de cómo antes sabía una cosa y ahora con la nueva información complementa y sabe otra cosa diferente. Y asociar, pues, siempre la nueva información con otros conocimientos. Entonces, si bien el fin de la lectura es la construcción de significados, es la comprensión, para llegar a ella es importantísimo que como profes conozcamos ese paso a paso. No tratemos de llegar a esa comprensión propiamente por las estrategias autónomas de los estudiantes, sino que es muy importante aquí desarrollar o poner en escena todo el lenguaje oral. Ustedes que trabajan muchísimo en esto todos los días saben el valor que tiene la palabra, la discusión, el diálogo, utilizar las palabras nuevas que vamos aprendiendo, realizar entre todos todas esas modelaciones de las estrategias para que cuando el estudiante de manera individual, en su intimidad, en su proceso, acceda a las palabras, pueda descubrir con asombro y con disfrute como el significado de las palabras que está leyendo. Entonces, esta es como la comprensión, y los invito a trabajarla de manera progresiva, yendo de lo simple a lo complejo. Y si nos encontramos, y en este momento tenemos estudiantes que apenas están en una fase de la decodificación, de la correspondencia fonema-grafema, comenzar por ahí, ¿cierto? Estamos decodificando, entonces que les generar preguntas, así sean en pequeñas oraciones, en pocas palabras, que verifiquen que el estudiante realmente está comprendiendo eso que lee. Y bueno, esto es como lo que tengo para decir el día de hoy. Karen, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos en este espacio. Tenemos 2 preguntas que nos hicieron en el chat y las queremos compartir contigo. La primera es, ¿en qué momento el niño o el lector pasa de la comprensión a la deducción? Y la segunda pregunta es, ¿usar cuentos cortos y hacer preguntas? Ok, bueno, la deducción hace parte de la comprensión, ¿sí? Porque hace parte del nivel de comprensión inferencial. Entonces, quizás la pregunta está orientada en qué momento pasa de la comprensión literal, ¿cierto?, a la comprensión inferencial para poder hacer deducciones. Miren que me ha parecido algo muy curioso, y es que los niños fácilmente llegan a las deducciones que a la recuperación de la información literal. Entonces es algo que se va dando en paralelo, es algo que se puede, o sea, que no tiene como
primero desarrollo lo literal y luego lo inferencial, o primero o deduzco. No, es algo que tenemos que estar trabajando constantemente. Incluso podría yo afirmar en este momento que la comprensión literal a veces es la que más se debe trabajar, porque hay funciones ejecutivas que los estudiantes no están ejercitando, como la memoria, la recordación, la planeación. Entonces, para un estudiante es más fácil llegar a una postura crítica frente a un tema por la experiencia, por lo que ve en la televisión, por lo que está en su entorno, que a una comprensión realmente literal de la información que acaba de leer, porque eso implica memoria, implica que debe reorganizar o ver la secuencia de los eventos, y a veces los estudiantes no hacen ese tipo de ejercitaciones. Entonces, digamos que no hay un orden, pero todas se deberían trabajar casi que al mismo tiempo. Es como decir, primero trabajo la escritura y luego la lectura. No, son procesos complementarios que se apalancan, que tienen sus mismas rutas, sus mismos fundamentos, y debemos promoverlas al mismo tiempo, porque si no lo hacemos, digamos, desde la lectura, entonces la escritura nos apalanca la lectura. Si hacemos una copia enriquecida, una escritura en la que vamos nombrando eso que vamos escribiendo, y lo mismo pasa en la comprensión. Hay chicos que con estas preguntas o con estas estrategias para fortalecer la comprensión se sienten más cómodos haciendo predicciones. Entonces, cuando los chicos hacen predicciones, aquí se nota que está, por ejemplo, fortaleciendo más su nivel inferencial, sus deducciones. Cuando le decimos a un estudiante, no sé, Caperucita Feroz, y le mostramos un lobo súper tierno y una caperucita persiguiéndolo, digamos que con esa imagen ya el estudiante tiene una información para predecir, para inferir, para deducir, que es otra historia, y que aquí Caperucita no es tan buena como la cuentan, ¿cierto? Miren que acá no estamos trabajando lo literal como en un paso a paso, en un orden, pero ya desde una imagen el estudiante está haciendo deducciones. Entonces es trabajar siempre esas comprensiones al mismo tiempo y en el mismo momento. Entonces, si tengo 9 o 10 preguntas y no me alcanza el tiempo, entonces trato de explorarlas todas. Reduzco la cantidad de palabras de preguntas o de actividades, pero trato de ejercitar todas sus comprensiones. ¿Y la otra pregunta era? Claro que sí, Karen. La otra pregunta es usar cuentos cortos y hacer preguntas. Bueno, la comprensión realmente uno la puede trabajar desde 3 palabras hasta un texto realmente, pues, medianamente medio. Puede ser largo, puede ser corto, pero siempre no siempre la pregunta, pero sí trabajar estrategias. Por ejemplo, hay unas actividades en las que los estudiantes deben leer una palabra. Y la instrucción debe ser muy clara. Van a dibujar lo que dice la palabra. Entonces la palabra dice muela. ¿Qué debe hacer el estudiante? Dibujar una muela. Allí nos está demostrando que comprende la palabra que está decodificando, así todavía no tenga mucha fluidez, así todavía no la haya automatizado. Entonces miren cómo con una sola palabra podemos verificar que el estudiante comprende lo que lee. Entonces, la palabra sol. Hay estudiantes que pueden quedarse con la palabra sol haciendo la S con la O, so, y la L con la O, solo, y se quedó allí bloqueado y no sabe qué dibujar. Entonces, desde una sola palabra podemos aplicar estrategias para la comprensión. Lo mismo con las oraciones. Por ejemplo, la mula se asoma en la loma, o la mula en la loma. Tiene muy pocos fonemas, muy pocas letras, pero solo con esa oración tan corta podemos preguntar quién está en la loma, por qué crees que la mula va a la loma. Bueno, podemos generar unas preguntas o podemos hacer un dibujo comprensivo, y es que nos puedan dibujar también qué es lo que sucede en la oración. Entonces, podemos trabajar con una palabra, con oraciones sencillas o con textos decodificables que nosotros mismos podemos crear. Los textos decodificables son textos cortos
que solamente que tienen el lenguaje controlado, que tienen los fonemas o las letras que hemos enseñado. Entonces les voy a dar un ejemplo. Vamos en la semana 10 de un programa. O vamos en la semana 10 del programa Aprendamos Todos a Leer. Y en la semana 10 los estudiantes han visto las vocales, la I, la Y con sonido I, la M, la N y la S. Entonces podemos leer oraciones como Sammy es muy sano. Emo, mima a Emma. El mono, un maní en mi mano, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos hacer con esas oraciones? Hacer preguntas más literales para saber si los estudiantes recuerdan esa información que acaban de leer. Entonces, desde que tengamos una buena combinación entre consonantes y vocales, podemos trabajar realmente comprensión. Entonces, como lo decía, desde una palabra, a través del dibujo comprensivo o desde oraciones sencillas con los fonemas trabajados, explorando la comprensión lectora. Todo depende como del potencial que tenga en ese momento la estructura de la oración con los fonemas que vayamos utilizando. Puede ser muy progresivo. Eso sí, quiero decir que es muy importante que siempre los niños estén expuestos a oraciones, a textos que ellos puedan leer. O sea, que ellos puedan leer porque se les ha enseñado esas letras. ¿Por qué? Porque a los niños hay que darles pequeñas victorias. Hay que hacer que sientan que realmente lo están logrando. Entonces, no importa si apenas llevamos 17 fonemas, 15 fonemas o 12 letras, darles los textos con las letras que les hemos enseñado, porque nada más frustrante para un niño que vaya agarrando sílabas o pequeñas palabras, pero hay otras letras que definitivamente no tiene la correspondencia y entonces allí se pierde todo el proceso de comprensión porque va a empezar a preguntar o va a leer y va a decir, esta no me la sé, esta no me la han enseñado. Entonces es importante que todo el lenguaje para la comprensión sea muy progresivo y controlado. Karen, muchísimas gracias. Creo que al igual que todos los profesores que nos acompañan acá, que todas las personas que están reunidas, pues nos llevamos una información grandiosa. Creo que esas acciones es a veces lo que nos falta en el aula y que uno se pregunta el cómo hago, cuál actividad, de dónde me agarro para trabajar en este caso en comprensión. Creo que nos has dado unas indicaciones muy claras, actividades muy claras que podemos desarrollar en el aula y que seguramente con la suma de también las otras acciones y actividades que hemos venido trabajando para trabajar las habilidades fundantes de la lectura, pues todo es un complemento. Tú bien lo decías, no es que se deba trabajar una cosa y después la otra, sino que todo lo hacemos de manera paralela y vamos viendo y respetando también esos procesos que tienen nuestros estudiantes sin dejar de lado cuál es ese propósito que nosotros como maestros tenemos en el aula. Entonces, de verdad, muchas gracias, Karen. Gracias por compartir lo que sabes, lo que haces a diario. Quiero contarles, Karen es la coordinadora pedagógica de los proyectos, está vinculado Lúker con nosotros, así como lo está haciendo también la Fundación Carvajal. En este caso, Lúker está vinculado y es nuestro socio implementador del programa Aprendamos Todos a Leer en el Urabá antioqueño y en el Darién chocuano. Estamos en Acandí, en Capurganá, en Necoclí, en Turbo, implementando este programa para más de 200 maestros. Entonces, contamos con toda la experiencia que tiene Karen y todo su equipo de trabajo pedagógico y administrativo. De verdad, muchas gracias, Karen, por estar acá, por abrir tu tiempo, por compartirnos esta información tan valiosa. Vamos entonces a continuar con Viviana, que ustedes ya pues la han venido conociendo. Viviana entonces nos va a contar, vamos a hacer el cierre. Hoy estamos haciendo el cierre en este primer espacio de lo que aperturamos en la sesión pasada. Son todas las habilidades fundantes. Vivi nos va a hacer este cierre y luego vamos a hacer la apertura con un espacio muy importante que tiene que ver con la lectura, con la escritura específicamente. Entonces, Vivi, nuevamente bienvenida y pues vamos a hablar de escritura. Listo, profe. Entonces, yo espero que la estén pasando muy bien con todas esas estrategias, con la primera invitada que acabamos de tener. Me encanta cómo ustedes expresan las emociones
a través de lo que tenemos a la mano, nuestras herramientas. Entonces, resulta que nosotros trabajamos mucho la promoción de lectura, hablamos mucho de lectura, leemos en la clase, espectacular, pero a veces nos quedamos cortos en la escritura. ¿Sí? Ya me había presentado, yo dije que soy maestra de corazón, transpiro educación, en fin. Entonces, por esa razón, vamos o quiero presentarles o hablarles inicialmente de las habilidades de nivel inferior de la escritura. Hay unas habilidades que son en la escritura que son de nivel inferior y otras que son de nivel, y otra que es de nivel inferior, superior. Cuando hablamos de la escritura tenemos que tener claro que es un proceso difícil, que es un proceso complejo, pero hay que ir paso a paso, ¿sí? Con una instrucción explícita, directa y sistemática. No podemos pretender que les pasamos a los niños un lápiz, un papel y ellos ya saben qué tienen que hacer y que tenemos que darles unas instrucciones que sean magistrales. O miren lo que dice la profe, tengo un problema, tengo niños que me escriben pero no me leen, les tengo la solución. Revisemos la conciencia fonológica, porque el niño no tiene claro, tiene claras las letras, los nombres de las letras, pero no tiene claros los sonidos. Ahí los vamos respondiendo. Entonces, les presento las habilidades de nivel inferior de la escritura, que también las llamamos de transcripción. Tenemos la caligrafía, tenemos la ortografía y la escritura de palabras. Cuando nosotros nos nombran la caligrafía y la ortografía, a veces como profes abrimos esos ojos y decimos, ¡ay! Un niño de primero trabajando ortografía, profes, es muy, o sea, es indispensable, es fundamental y si las tenemos como el nivel inferior de transcripción son necesarias. Si los niños, al igual que en la lectura, los niños no han desarrollado la conciencia fonológica y el principio alfabético, sencillamente no van a lograr leer. En este caso, si un niño no ha desarrollado la conciencia fonológica, pues cuando arrancamos a trabajar la correspondencia grafema-fonema, que es la segunda habilidad que mencionamos de la lectura, pues la caligrafía gravísimo. ¿Por qué gravísimo? Porque cuando un niño está en el principio alfabético es capaz de reconocer que cada letra no solamente tiene un sonido, sino esta correspondencia grafema-fonema, cómo se escribe, que hay una mayúscula, que hay una minúscula, que tienen una direccionalidad distinta. Entonces, eso es lo que quiero que entendamos. Aquí los quiero dejar súper, no sé qué palabra darles, súper conectados para que no me fallen en el próximo encuentro, que es dentro de 8 días, de 4 a 5:30. Vamos a profundizar en estas habilidades. Cuando ya nos lo dijo la experta, nos dijo Karen, se trabaja para la lectura y la escritura, entonces necesitamos saber cómo trabajar la caligrafía en el aula, cómo trabajar la ortografía. A veces nos quedamos solamente con, vamos a hacer dictado, hacemos primero autocorrección, cada niño corrige, luego la profe corrige en el tablero. Hay otras estrategias y también tenemos que saber cómo se da en el cerebro esa parte ortográfica. Entonces los invito a que no me fallen el próximo jueves a las 4 de la tarde y las personas que no lograron estar en los espacios anteriores a través del chat de la profe Azul, solicitar las grabaciones. Las grabaciones están disponibles. La grabación de la sesión de hoy la podremos tener, yo creería que el día martes, para que no crean que no las enviamos, claro que sí, acá hay profes que todo el tiempo están conectados y las solicitan y se las comparten a sus compañeros. ¿Listo? Esa es una pregunta que vamos a resolver la próxima semana. ¿Qué nos recomiendan trabajar? ¿La letra cursiva o la letra script? Además, vamos a tener unos invitados de lujo. Entonces, en este momento le voy a dar paso a nuestra invitada, ya todos la conocemos, a Fernanda Guerrero, que nos va a hablar, que nos va a contar cuál es el reto de la semana y ustedes deciden si lo aceptan o no lo aceptan. Entonces, Fernanda, bienvenida. Hola Vivi, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todas y todos. Qué gusto estar en este espacio. Espero pues que la estén pasando muy bien. Muchas gracias también por permanecer. Bueno, sí, como lo dijo Viviana, el día de hoy pues vamos a compartir el reto de la semana.
ya veníamos en las anteriores transferencias compartiendo otro reto. Y bueno, quería invitarles también el día de hoy a seguir explorando y realizando el curso KID Azul de los aprendizajes. Bueno, este curso es parte de la oferta educativa, pues que tiene la estrategia Viajando con la Profe Azul. Y en este momento, pues queríamos hacer un ejercicio de modelación un poquito para que vamos reconociendo este curso y para que vamos reconociendo un poco estos recursos y estas herramientas que nos ofrece el curso KID. Bueno, pues contarles que vamos avanzando muy bien con la estrategia. La Profe Azul está muy contenta, muy feliz también de estar respondiendo y estar compartiendo tantos saberes y recibiendo a la vez tantas inquietudes, consultas de docentes de muchas instituciones educativas, agentes educativos de todo el país. Bueno, entonces, el KID Azul de los aprendizajes es un curso libre, es un curso autónomo, es certificado por la plataforma LMS, por la plataforma Learning Management System, y está compuesto por 3 partes, una parte que es la introducción y contiene 3 módulos. Este es un curso totalmente asincrónico, no requiere de encuentros simultáneos, presenciales, sino que el ritmo lo va poniendo, digamos, cada persona de acuerdo a cómo sea el tiempo que use para la revisión de los recursos, para la aplicación de las estrategias. Este es un curso maravilloso que es resultado también del acompañamiento a docentes que la Profe Azul, en conjunto a un gran equipo de asesores educativos, desarrolló a instituciones educativas del país y en el que pudo darse cuenta también de muchas particularidades y de esa experiencia que ustedes están teniendo en sus aulas de clase, maestros y maestras. Bueno, entonces también contarles que, por supuesto, es un curso que certifica la participación y para ello es muy, muy importante registrarse en el primer aparte, que es la parte de la introducción. Yo me voy a permitir compartir la pantalla, por favor, me confirman si observan mi pantalla para hacer un breve ejercicio de modelación de lo que es nuestro curso KID. Y también le voy a agradecer a Jennifer si nos comparte el enlace del curso KID por el chat para que ya las maestras y maestros vayan ingresando. Si ya lo conocen, pues podamos también igual hacer el ejercicio simultáneamente. Bueno, cuando ingresamos a esta landing page de UNICEF Fundación Carvajal, pues vamos a encontrar esta primera presentación. Aquí nosotros nos deslizamos el cursor, vamos a hacer clic aquí en este enlace para ingresar ya a la página de la escuela y conocer el curso KID Azul de los aprendizajes. Se ha presentado bastantes casos, nos han escrito los profes con un poco la dificultad de que a veces damos clic aquí en este botoncito de acceder y bueno, para el día de hoy pues vamos a ver que no es necesario ingresar aquí en acceder, o sea, no es necesario tener usuario y contraseña para ingresar al curso KID porque este es un curso abierto y es un curso gratuito que no necesita usuario y contraseña. Entonces vamos a hacer un poco caso omiso de esta palabrita y nos vamos más bien a deslizar el cursor hacia la parte de abajo para ingresar ya a cada uno de los apartes que contiene el curso. Aquí en la parte de introducción nosotros tenemos el enlace de registro, maestros y maestras. Es muy importante que ustedes realicen su registro en este enlace del curso KID. Nosotros aquí podemos obtener sus datos para que al finalizar, cuando ustedes presenten la validación de conocimientos, podamos hacerles llegar el certificado de participación vía correo electrónico. El certificado de participación nos certifica con 30 horas de estudios por haber desarrollado este curso para la recuperación y la nivelación de los aprendizajes. Cuando ya le damos enviar aquí, pues ya nosotros tenemos sus datos. Y bueno, en esta parte también de la introducción, pues tenemos un enlace directo al chat de la Profe Azul. Entonces, si nosotros damos clic aquí en asesoría educativa para comunidades virtuales, pues vamos a tener una ventana, se nos va a desplegar esta ventana, donde vamos a ir directamente al chat. Recuerden que la Profe Azul está desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes, atendiendo todas sus consultas, sus inquietudes, las solicitudes para compartirle los materiales, los enlaces y podemos también brindar pues la asesoría educativa
pues que ustedes requieren. Entonces, bueno, ahí tenemos ese enlace directo. Bueno, y entonces cuando regresamos de nuevo al curso KIT, encontramos los módulos. Nosotros la semana pasada, en la transferencia anterior, habíamos ya propuesto nuestro primer reto, y el primer reto consistía un poquito en reconocer esta noción de la pobreza, o esta realidad más bien de la pobreza de aprendizaje, y entrar a esta actividad interactiva que es la maleta azul de las ideas. Esta maleta interactiva nos propone un ejercicio de ordenamiento de unas acciones pedagógicas. Estas acciones pedagógicas son 12, aquí se han enlistado, seguramente hay muchísimas más para combatir esta situación de pobreza de aprendizaje en nuestras aulas de clase. Entonces, la invitación es a que se organicen de la que más implementarían a la que menos implementarían en sus aulas estas 12 acciones pedagógicas. Maestros y maestras, si ustedes ya desarrollaron la actividad, les felicito. Vamos a rápidamente, si el tiempo nos lo permite, reconocerlas estas 12 para que por el chat nos compartan cuál es la que más implementarían ustedes en sus aulas de clase. Estas acciones pedagógicas. La primera, reconocer el contexto de la comunidad educativa. ¿Qué tan importante es ese reconocimiento del contexto educativo para combatir esta pobreza de aprendizaje? La segunda, implementar la evaluación formativa, promover prácticas pedagógicas conectadas con las necesidades y saberes, prácticas pedagógicas intencionadas, definir los propósitos de aprendizaje, priorizar la enseñanza de conceptos básicos, garantizar la participación e interacción de las y los estudiantes, motivar la curiosidad y creatividad, desarrollar hábitos de estudio, promover la salud y bienestar psicosocial, implementar estrategias para nivelar y recuperar aprendizajes en el aula de clase o formar y fortalecer sistemas educativos resilientes. Bueno, si ustedes gustan, por el chat pueden compartirnos cuál es la acción pedagógica que más implementarían en sus aulas de clase de cara a combatir un poco o a disminuir esos porcentajes y esos niveles de pobreza de aprendizaje en sus aulas. Buenos maestros, espero que puedan compartirnos sus acciones. Y ya, esta era la actividad que habíamos compartido, el reto de la semana anterior. Para el día de hoy traemos un nuevo reto, y el reto está aquí en el módulo 1 igualmente. Aquí vamos a encontrar uno de los recursos muy importantes, todos los recursos muy valiosos, y este es un recurso maravilloso que es una ruta para la recuperación y nivelación de los aprendizajes. Esta ruta o plan de mejoramiento, pues también fue construida a la par de este ejercicio de acompañamiento pedagógico a instituciones, docentes y contextos educativos o comunitarios. Nos propone dos estaciones. En la primera, pues una estación para compartir nuestros datos básicos. En la segunda estación, ya la construcción como tal de la ruta de recuperación y nivelación de aprendizajes. Y en esta segunda estación, unas paradas súper importantes que nos invitan a reflexionar, un plan de mejoramiento, un plan de aula, pues contempla también el ejercicio de observación, de estudio, de análisis, de reflexión, de ver cuál es el contexto educativo en el que están participando nuestros estudiantes, padres, madres, familias, cuidadores. Entonces, en esta primera parada de indagación nos preguntamos sobre ese contexto, por ejemplo, socioeconómico y cultural en el que viven nuestros estudiantes, sus familias, cuáles son los gustos, cuáles son los intereses, las motivaciones e intenciones que tienen, las interacciones que tienen las y los estudiantes, qué saberes tienen, qué oficios, qué artes, qué profesiones realizan, por ejemplo, en los contextos educativos, en los contextos socioculturales en los que se desenvuelven nuestros estudiantes. Es muy importante partir, por ejemplo, del ejercicio del reconocimiento de la cotidianidad, de lo que hacen en el día a día, para que esos ejercicios de lectura y escritura tengan muchísima relación con las vidas, ¿no? No hay más
éxito en la lectura y escritura que cuando leemos desde nuestros propios gustos, desde nuestros propios haceres, desde nuestras propias necesidades, desde nuestras propias intenciones. Bueno, ¿qué les gusta hacer o qué quieren aprender? Esta parada de indagación también nos preguntamos aquí por esos gustos de nuestros estudiantes, cómo, por ejemplo, podemos involucrar a las familias, cómo podemos involucrar a padres, madres, cuidadores, a los miembros de la comunidad en estos gustos y haceres de nuestros estudiantes. ¿Cuáles son esas observaciones específicas de qué es lo que les gustaría aprender a ellos y ellas? Por ejemplo, si estamos ya leyendo y acercándonos a la lectura de libros completos, ¿qué les gustaría leer? ¿Qué motivaciones para los niños, niñas, para las y los adolescentes sería interesante de leer? Cómo poderlos acercar y cómo poderlos motivar por estas lecturas. La segunda parada, la parada de proyección, ya nos invita a preguntarnos por qué propósitos de aprendizaje. Después de haber hecho esta indagación, después de haber reflexionado sobre todo este contexto sociocultural y educativo, nos preguntamos qué vamos a trabajar, cuáles son los objetivos. Y para esto, pues debemos tener en cuenta también esos insumos valorativos, como por ejemplo los cuadernillos de evaluar para avanzar, las pruebas saber, los exámenes de periodo, pero también esos documentos técnicos muy importantes que son los estándares curriculares de las competencias, los DBA, entre otros. Bueno, aquí nos disponemos ya a escribir y a redactar nuestros objetivos de aprendizaje. Sabemos que nuestros objetivos, nuestros propósitos comienzan con una palabra súper clave, que es un verbo: fortalecer, recuperar, reconocer, revisar, recoger. Bueno, y después nos preguntamos cómo lo vamos a hacer, para qué y qué es lo que vamos a hacer. Después de haber consolidado estos propósitos, definimos las estrategias pedagógicas a implementar para cumplir con esos objetivos. Bueno, este curso aquí de Azul ya tiene para ustedes 135 estrategias de recuperación y liberación de aprendizajes que podemos aplicar y que podemos tomar como referente para poder diseñar muchísimas más. Y bueno, más adelantito las vamos a ver. También importantísimo establecer el cronograma de acciones, sea por trimestre, por ejemplo, 3 meses, las acciones que vamos a desarrollar para cumplir nuestros objetivos. Y al final, esta ruta de recuperación o este plan de aula nos propone una tercera parada, que es la parada de valoración tanto de los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, como también de las maneras en que nosotros visibilizamos estos procesos, cómo sacamos esto que producen nuestros estudiantes desde sus intimidades, desde sus seres, de sus haceres, a los espacios más externos, a la comunidad educativa, a los otros grados, a los otros maestros y maestras, ¿por qué no? Incluso a la comunidad educativa. ¿A través de qué mecanismos? ¿A través de qué estrategias? Ferias, exposiciones, concursos, intercolegiados. Bueno, identificamos también los mecanismos idóneos para nosotros hacer este ejercicio de observación. Al final nos propone un destino final, que es el momento en espiral, para reconocer pues que este plan de aula, este plan de mejoramiento está en constante renovación, que es un ejercicio orgánico, que está vivo, que se está reevaluando todo el tiempo. Bueno, entonces esta como tal es la ruta, es descargable, todos los recursos del curso Kid Azul son descargables. Para descargarlos pues hacemos aquí clic en esta flechita, en la flechita de descarga, y ya los tendremos en nuestros dispositivos. Regresamos al curso Kid y pues ya acercándonos al reto de la semana, al reto de este día, de esta transferencia, nos vamos al módulo 3. Y en el módulo 3 encontramos lo que les comentaba, las 135 estrategias de recuperación y nivelación de aprendizaje. Aquí se han organizado por grado, de grado 3º hasta grado 11. Cada uno de estos archivos PDF contienen 15 estrategias. Y bueno, aquí también para conocer un poco cuál es el contenido de cada uno de estos documentos, pues tenemos esta tabla de contenido de las estrategias del curso aquí. Yo por acá la tenía descargada ya. Espero que ella haya cambiado mi pantalla. Bueno, aquí tenemos la de grado 7º, por ejemplo. En esta tabla de contenido encontramos el nombre de la estrategia, el contexto, la competencia a la que apunta, si es de literatura, comprensión textual, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, producción textual,
o ética de la comunicación, y la orientación. Aquí están la de todos los grados. Todos los grados están de tercero a 11. Está aquí esta tabla de contenido, súper importantísimo para el reto de este día de hoy, porque la invitación es a elegir una de estas estrategias, la que más les llame la atención, también de acuerdo al grado que estén acompañando, y escoger solo una y contarnos, aplicarla, claro está, aplicarla con sus estudiantes, adaptarla, ¿por qué no? Y contarnos por qué aplicarían o por qué aplicaron y cuáles fueron esas ganancias que encontraron al aplicar esa estrategia. Entonces, por ejemplo, rápidamente, aquí les voy a mostrar una. Tenemos aquí la de grado séptimo. Esta es una estrategia que a mí me llama mucho la atención, se llama Monstruoso. Miren que la estructura de estas tarjetas es muy sencilla. Ustedes también en el curso Kit pueden encontrar la estructura, descargarla y poder crear otras estrategias. Aquí tenemos la competencia a la que apunta en esta pestañita izquierda, comprensión e interpretación textual. Tenemos el nombre, el contexto y en la siguiente página, el paso a paso, que es tan importante para un ejercicio lector, para un ejercicio de producción, las consignas, que tengamos unas instrucciones claras, que haya un paso a paso que les diga a nuestros estudiantes. Vamos primero, por ejemplo, en esta estrategia específica de Monstruoso, vamos a leer la leyenda La Tunda de la tradición oral del Pacífico colombiano. Luego, enseguida, después de hacer esta lectura en voz alta, podemos indagar qué otros mitos y leyendas de la tradición oral reconocen las y los estudiantes, escuchar sus relatos, pueden ser también leyendas urbanas, pueden ser esas historias que ellos traen y que de repente se están contando ahí en el recreo. Y bueno, esto, al generar este espacio de escucha, también poder indagar en qué personajes de los mitos y leyendas les da más temor, porque sienten temor ante estos personajes, y invitarles luego a pensar en algo que a ellos les produzca temor, a cada estudiante, qué es lo que le produce temor, darle el tiempo suficiente para que el estudiante sienta, se interiorice, piense y si desea, pues comparta estos temores y si no, escriban ya directamente en su hoja cuál es la situación u objeto o personaje que produce este temor, de qué color es, darles un sonido, un tamaño, para que ya así con estas primeras puntadas, digamos, creativas, podamos proponer a nuestros estudiantes imaginar que este miedo es un monstruo y que tiene las características expresadas en las respuestas anteriores. Entonces, cuando ellos ya imaginan esto como un monstruo, les invitamos a dibujar este monstruo en una cartulina y en la parte de atrás les invitamos a escribir su historia, la historia que tiene ese monstruo, con estas preguntas orientadoras. ¿Qué poderes tiene? ¿Qué elemento magia lo debilita? ¿De qué se alimenta? ¿Cuál es su hábitat? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿A quiénes ataca? ¿Cuándo nació? ¿De dónde vino? Entre otras preguntas. Miren que este ejercicio de ficción ya no ha partido de la nada, o sea, no partió de la hoja en blanco, partió de un paso a paso y de unas instrucciones específicas que primero, digamos, usó un recurso de la tradición oral del Pacífico colombiano, atravesó la interioridad a través de reconocer esos temores, luego hizo unas preguntas, luego ya el dibujo, o sea, hay muchas insumos que están interviniendo, digamos, en esta estrategia para luego ya desembocar en un ejercicio de producción textual como tal. Bueno, después al final se comparten esas tarjetas, si los estudiantes desean, pues invitarles a hacer la lectura, a presentar a sus monstruos. Y esta pues es la estrategia Monstruoso. Entonces, bueno, con este ejercicio ya les voy a presentar como tal el reto para el día de hoy, que es la actividad interactiva del módulo 3, se llama Los ecos de la profe Azul. Y entonces en estos ecos, la profe Azul nos va a invitar, miren que ya tenemos unos audios, nos va a invitar a compartir sus voces.
maestros, maestras, profes, es muy importante que nosotros tengamos sus voces, que otros docentes puedan, cuando ingresan a esta actividad interactiva, escucharles de cómo han sido esas experiencias, esas opiniones en la aplicación de las estrategias, en observar si esta ruta, plan de mejoramiento es efectiva cuando está ya de cara, por ejemplo, a esos objetivos de aprendizaje que ustedes se proponen en el aula de clase. Entonces, la profe Azul aquí nos invita. Voy a amplificar este audio cortito para escucharla. Fer, no estamos escuchando el audio. Vale. Bueno, no sé entonces qué pasaría. A ver acá. Sí. El inicio de No, no escuchamos el audio. Ahí alcanzamos a escuchar al final. Está listo. Pero ahí no volvimos a escuchar más. Bueno, entonces les voy a contar, mientras solucione este impasse técnico, que aquí la profe Azul nos invita a grabar nuestras voces con estas experiencias, como ya les comentaba, de aplicación de alguna de estas estrategias o de la ruta de recuperación y nivelación de aprendizajes. Entonces, para hacer este ejercicio, pues vamos a hacerlo, digamos, de manera rápida, de manera técnica. Aquí damos clic en este más, entonces aquí se nos va a desplegar esta pequeña ventana que nos va a permitir grabar el audio. Entonces aquí le damos en la grabadora de sonidos y aquí ya se nos habilita esta cabina de audio para nosotros grabar nuestro audio. Pues se sugiere que en 2 minutos podamos grabar nuestras voces y cuando ya terminemos le damos clic aquí en cerrar. Perdón, vamos a darle clic en guardar. Y de ahí sí nos vamos a compartir nuestro audio en esta aplicación. Reproducir y guardar. Entonces, cuando le damos guardar, nos guarda nuestro audio y lo podemos subir y dejar ya en nuestro, en este tablerito. Bueno, entonces creo que podemos volver a la presentación. Yo dejo de compartir la pantalla para observar la última diapositiva y cerrar como este reto. Bueno, entonces igual si desean, por ejemplo, tener el enlace para que puedan ingresar a la actividad interactiva de los ecos de la profe Azul en el curso Equidad Azul de los aprendizajes, con gusto pueden escribir al chat de la profe Azul y por ese medio estaremos compartiendo, la profe Azul nos estará compartiendo ese enlace en el que podamos desarrollar esta actividad interactiva y en el que podamos tener esas voces registradas de esa estrategia que ustedes eligieron, de esa aplicación de la ruta de recuperación. Allí Jennifer en el chat nos está compartiendo el número de WhatsApp de la profe Azul para que podamos interactuar en esta actividad. Y bueno, nos gustaría muchísimo escucharles, nos gustaría muchísimo conocer sus voces, que estas voces resuenen también, que esto quede como un ejercicio de testimonio también para que otros maestros y maestras cuando ingresen a la actividad puedan escucharles, puedan encontrarse y poder tener así las voces de muchos lugares, de muchas personas de muchos lugares de Colombia. Entonces, pues esta es la invitación del reto del día de hoy, los ecos de la profe Azul. Muchísimas gracias.
Fer, muchas gracias a ti por toda la información que nos compartiste. Creo que estábamos en deuda desde hace 8 días poder mostrarles cómo funcionaba cada uno de estos retos, en qué consistía, y es un llamado muy importante para que todos participemos. Recordemos que vamos a tener una sesión adicional a las que ya están planeadas, pero esa sesión va a ser muy importante porque ustedes son los que van a tener la voz en esa sesión. Entonces, vamos a estar invitando profesores para que ese día nos compartan todas las estrategias que a partir de las transferencias han podido usar en sus aulas y les han dado muy buenos resultados. Uno de los insumos para esta sesión seguramente lo vamos a tener en cuenta a partir de estos ecos, de este reto que nos deja Fer hoy y que vamos a usar para que, verdad, todos compartamos y podamos así tener una comunidad de aprendizaje. Ustedes saben que uno aprende más muchas veces dando a conocer lo que se sabe, explicándolo, y ese va a ser el ejercicio que vamos a tener. Nos vamos a ver dentro de 8 días nuevamente, el jueves, si no estoy mal, es el 14, vamos a verificar, jueves 13, misma hora, 4 de la tarde. Vamos a tener una invitada muy especial, una invitada que ha acompañado el proceso de la implementación del programa Aprendamos Todos a Leer acá en Colombia, que muchos de ustedes seguramente la conocen también. Entonces, los invitamos a que se conecten dentro de 8 días. Ustedes quieren saber, por ahí tuvimos una pregunta. Voy a retomarla y les voy a contar. Hay una pregunta que nos hacemos constantemente los maestros en el aula y es ¿qué tipo de letra se recomienda trabajar? Si recomendamos trabajar letra script o letra cursiva. Pues esa va a ser una de las respuestas que vamos a recibir el próximo jueves en nuestro encuentro, donde vamos a profundizar todas esas habilidades que requieren desarrollar nuestros estudiantes para la escritura. Eso sin que dejen de lado, por favor, no lo olviden nunca, y es que la lectura y la escritura se deben trabajar de manera paralela con nuestros estudiantes. Entonces, nos vamos a ver dentro de 8 días, 13 de junio, 4 de la tarde. Traigan, por favor, como ya saben cuál es el eje temático que vamos a abordar, traigan, por favor, preguntas en torno a la escritura y en torno a la lectura, preguntas que hayan quedado de las anteriores sesiones que hemos tenido. Va a ser muy importante esa ronda de preguntas para nosotros. Recuerden que en el chat hay un enlace para que, por favor, lo puedan diligenciar, y vamos entonces a seguir trabajando con la profe Azul para que podamos seguir aprendiendo. Viviana, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros hoy. La tengo aquí a mi lado. Dentro de 8 días nos volveremos a ver. Recuerden, 4 de la tarde, el 13, no olviden, por favor, asumir todos esos retos que nos deja la profe Azul. Es el insumo para que el último espacio que tengamos pues sea un espacio lleno de muchas experiencias y que pues podamos aprender desde lo que hacemos en el aula, que es la práctica. Una feliz tarde para todas. Muchas gracias a los profes y a las profes de todos los rincones del país que se conectaron. Pasto, vi por ahí, de la costa, del centro del país, por ahí vi personas del Tolima, de todos esos rincones del país, y hagamos que nuestro próximo encuentro el jueves esté lleno de muchos profesores nuevos y de muchas inquietudes. Un abrazo fuerte para todos y un fin de semana reparador. Hasta luego.